Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por estar allí sentaditos, sentaditas en sus hogares y desde luego compartir con nosotros este programa. Esta noche estamos reunidos para conversar con un invitado muy especial, el doctor Héctor Alonso Moreno, politólogo que acaba de llegar inclusive de los Estados Unidos, ¿no? De hacer un curso sobre manejo político de Washington, y que lo queríamos tener en el programa pasado, pero justamente estaba por allá por los Estados Unidos. Lo tenemos para este programa que hemos titulado El hombre que sabía demasiado. Lo que está ocurriendo en el contrato, en la gran corrupción, es peor que lo de Samuel Moreno, y peor que y peor que el 8000, peor que todo. Doctor Héctor Alonso, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Luis Hermes. Además, usted es un invitado permanente a este programa. Muy gentil, muy amable de su parte. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Te agradezco mucho la invitación para que conversemos un rato sobre estos temas tan importantes y a este que tú le has dado un nombre muy particular a este programa, para referirse seguramente al fiscal, ¿no? El hombre que sabía demasiado. Sí, Jorge Enrique Pizano, y por eso había que quitarlo del camino. Claro, todo lo que se ha tejido en la trama del tema de Odebrecht, que es bastante importante. Odebrecht cruzado con esta empresa Corfi Colombiana, de el grupo Aval de Sarmiento Angulo. Sí. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Odebrecht, en alianza con el grupo Aval a través de Corfi Colombiana, siendo Odebrecht socio mayoritario, ganan el contrato de la Ruta del Sol 2. Para que pudiera operar, se necesitaba nombrar un controller, que es una especie de un fiscal que tiene como función específica ejercer el control, como su nombre lo indica, de todas las actividades monetarias y la revisión de los avances de las obras durante todo el trayecto. Además, como el Grupo Aval y Corfi Colombiana cotizan en bolsa, tiene que haber un control en bolsa, en la bolsa de Nueva York, un control que obliga, que es obligatorio, para que se informe de todo lo que se viene realizando para poder considerar lo que se llaman las buenas prácticas. Evitar, por ejemplo, que se den coimas, por un lado, y por otro lado, evitar de que grupos alzados en armas reciban también dineros de estas empresas que están contratando. Se trata de una obra supremamente gigantesca, de las obras más grandes, por no decir la más grande que se haya entregado en el país, de la que forma parte el Grupo Aval a través, otramente, de Corfi Colombiana, que es una empresa propia de ese grupo, dirigida por la misma cadena del Grupo Aval, bajo el mando de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño de toda, casi, la banca colombiana. Este controller, que su nombre es Jorge Enrique Pizano, primo del expresidente Ernesto Xavier Pizano, empieza a ejercer su función y encuentra que no recibe el apoyo de Corfi Colombiana a través de la empresa encargada de la construcción que forma parte de Corfi Colombiana. Encuentra que no recibe el apoyo para él ejercer el control
y se va generando una serie de corrupción a través del cual él detecta, el controller, por un lado, cómo se fuga la plata, que se entregan contratos que no aparecen, que no se realizan las obras, y logra descubrir en principio una fuga de recursos por más de 20.000 millones de pesos, y sigue informa de esto y no le hacen ningún caso. Le echan como tierrita allí, y luego descubre otro como por más de 31.000 millones, informa de esto y tampoco le dicen nada. Y empieza a sentirse Corficolombiana y la entidad que forma parte de este grupo, que allí hay una persona que los está acusando de las irregularidades porque eran contratos ficticios. Frente a ese hecho empiezan a hacerle la vida imposible, y yo quiero que escuchemos el audio sin editar, de lo que en el miedo que tenía Jorge Enrique Pizano de que lo fueran a sacar del medio, lo fuesen a matar o lo fueran a meter en un entramado jurídico complicado, que al final iba a salir él debiendo más y de pronto ir a la cárcel. Empezó a pedir inclusive apoyo de los Estados Unidos para él poder convertirse en un testigo y dar información sobre lo que estaba aconteciendo o estaba sucediendo en esa obra de la Ruta del Sol 2. El señor se llena le llega una serie de problemas, entre otros un cáncer de médula, y esto conjuntamente con el estrés que lleva, con el miedo que tiene, que lo van a matar, que tanto es así que tiene que grabar las conversaciones y entregarle a varios medios de comunicación y a varios políticos, diciéndoles que por favor mantengan esa información que él les va a entregar o que les entregó en secreto, con la condición de que solo cuando él salga del país las pongan en conocimiento, o si llega a morir, porque él siente que lo van a matar. Él siente que algo está pasando y que lo están persiguiendo, y que detrás de esa situación existe una poca asistencia por parte del grupo que lo contrató y lo consideran como un loquito del maletín, y por aparte también siente que no se ataca a Odebrecht, que es el socio mayoritario de estas obras, por las coimas que se están entregando, y él prácticamente sabe que esta plata no es una plata que se esté entregando para hacer obras, sino que es coima, plata de nosotros los colombianos, esa es plata de nosotros, de nuestros impuestos, que no hay plata ahorita para los estudiantes. Entonces vamos a escuchar el audio sin editar de lo que Pizano, en medio de su miedo, tenía frente a las circunstancias que se estaban dando en ese momento. No, tranquilo, yo sé, ya sé. Lleva, marica, ayer con en Medellín. No, pues si necesita un auxiliar, yo soy casi ingeniero litigante. Bueno, a ver, antes de iniciar... Vea, nosotros estamos haciendo una investigación ni lejos, puta, o sea, usted, porque yo lo estoy en estado de ansiedad, ¿qué hago? No. Entonces, Sarmiento no manda a decir nada. Bueno. Nada, pero si sabe de algo, claro, prenda las alarmas. Y la vía es esta vía, bueno, porque, puta, allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. Yo quiero... Chao. Bueno, sí, porque es que... Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una mierda de esa. No, pero exacto, yo digamos... Yo les cuento lo que han terminado ya minimizando la mierda. Claro, ellos pensaban que... Hoy en día, bueno, sí... Pero entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que
No sabemos. ¿En qué estamos metidos? Sí. No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de putas ladrones. No, venga, le digo todas las hipótesis que estamos trabajando. No sabemos si estos putas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Y lo otro, escúchame la analogía, es como una milhoja. Que ellos o sea, como que vieron que esto se puede es para todos. Exacto. Bueno, entonces, dentro de mis tareas yo voy revisando así, aunque no están en funciones, yo cogí desde España, que yo seguía trabajando allá, me dijeron, oiga, me dicen, hombre, mándame las cotizaciones de este contrato, ¿sí? Pues me mandan las cotizaciones. Este es un contrato de 1.000 millones, 850. Pero entonces llega esa cotización que la ves, una cotización, ¿no? Tal, no sé qué, otra cotización. Otra cotización. Pero yo como tengo una experiencia con mi querido procurador, que me llegó un fax falso, y empecé a mirar esto. Y dije, oiga, esta vaina de oficinas calle 11 están listos, como escaneado. Pues fui a la Cámara de Comercio, dígame cuál es la dirección de esta vaina, porque entré por Google y esta vaina es al frente de la alcaldía. ¿Cómo en Aguachica, Cesar, van a contratar una empresa que está en el centro de Bogotá? ¿Verdad? Entonces fui a Avenida 15, 121. Entonces fui hasta el centro de Bogotá, tomé la foto. Funciona actualmente un abogado y no consigue con la dirección tal. Pero entonces ya analizando bien la cotización, me fui a esta oficina. No me gusta, mire, ustedes esta cotización la presentaron. Mejor, deme su correo y yo le mando una serie de preguntas. Entonces yo al señor Homero Rubio, que es el abogado de este señor de Argeu, le mando estas preguntas. Que se ha realizado por parte de firma de relaciones comerciales la concesión del asesor 5 años. Si es positiva la respuesta, con qué funcionario ha establecido. La cotización que se anexa fue enviada por su compañía a la fecha de su nota. La dirección que figura la cotización anexa corresponde a su sede o algunas sedes de la firma. ¿Me podría indicar cuál es la dirección de donde funciona su firma en asuntos legales y comerciales? La compañía Argeos está activa prestando servicios de ingeniería en ese momento. La firma representante legal corresponde a la firma, ¿sí? El correo electrónico corresponde a su firma. Entonces los señores me contestaron. De esa es la cuestión que le envié. Primero, nunca hemos tenido relaciones comerciales con la Ruta del Sol. Tampoco hemos presentado propuestas económicas tal. Que no hay respuesta, pues, porque realmente no han tenido relaciones. No conocíamos la acusación y no es nuestra. Esa dirección es una oficina donde tenemos archivo, pero dice que hay un abogado allá. La compañía está activa y presta servicio de ingeniería. Es mi firma escaneada y el correo sí es de Argeu. Entonces me contesta el señor bueno. Pero entonces no, entonces, pero es por allá abajo. Estamos hablando de la milhoja. Sí, es por allá la se putió esta compañía. Sí. Esta compañía se putió, hermano. Entonces, la firma es escaneada, la dirección no es, el teléfono no contesta, sí, y está escaneada. Pero yo después dije, oye, ¿esta firma Argeu qué? Esta firma Argeu tiene, esta vaina, fuera de toda esa vaina, tiene líos con los paramilitares. Argeu sea constructora que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones de un jefe para. De hecho, se tuvo que retirar la campaña de no sé qué Casanare. Entonces, pero ahí no queda más no queda el tema ahí. Yo me pongo a mirar, oiga, esta cotización, ¿qué? Y me puse a mirar esta otra. Entonces, tú miras aquí, oiga, hay un número de verificación que es el último. Aquí falta. Con la 2. Bueno, listo. Más o menos allí, para que se formen una idea de que tenemos el audio sin editar de la conversación que sostiene el hoy fiscal general de la Nación, en ese entonces asesor del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez,
con el controller, donde le está informando de las circunstancias, de lo que está pasando, y con un lenguaje del bajo mundo, palabras que yo aquí no puedo pronunciar, me parecen como muy complicadas y muy duras de decirlas. Yo en una conversación cotidiana de amigos no soy capaz de usar ese lenguaje, de esa manera que no lo voy a decir aquí. ¿Cómo mira usted eso, doctor Alonso? Hasta allí esta partecita. Bueno, no, aquí lo primero que hay que decir es que en Colombia históricamente hay un proceso de patrimonialización del Estado por parte de los gremios económicos y por parte de la clase política. Toda la historia del Estado colombiano es la historia de lo público en favor de los intereses privados. Vemos cómo, por lo que acabamos de escuchar, se crean empresas de fachada, no hay una claridad porque hay cotizaciones que no son reales, que son ficticias, y con objetos de contrataciones que no corresponden obviamente al objeto de los contratos. Es decir, es toda una empresa criminal, producto de ese concepto inicial que yo estoy desarrollando, que es el tema de la patrimonialización de lo público al servicio de gremios económicos y de la clase política. Entonces ese maridaje es el que constituye la corrupción en Colombia. El Estado se lo han apropiado, se lo han robado, no ahora con el caso de Odebrecht, es la historia de una corrupción que, para no ir muy lejos, data del siglo pasado, de los primeros años de 1908, 1910, con la concesión de Roberto de Mares, donde por primera vez este duopolio de empresarios y políticos se apropiaron de la concesión Roberto de Mares y de Barco, es decir, del petróleo. Es también el caso histórico de Mamatoco, de la famosa hacienda de los López, y toda la historia de corrupción. La carretera a la Hacienda de la Libertad. La carretera a la Hacienda de la Libertad, que es hacer una carretera para que se mejore el precio de su patrimonio, en el caso de López. Entonces es la historia de cómo los políticos y los empresarios en Colombia se han fortalecido y se han posicionado en la vida política y económica del país a costa de expoliar lo público, de robarse en lo público. Lo que pasa es que en esas épocas del siglo pasado no habían redes sociales, claro, no estaban los celulares. Hoy en día un trabajador humilde de la construcción o un gran ejecutivo de una empresa, todos tenemos la democracia de la información. Por supuesto que estos aparatos permiten también hacer cuarteles de guerra de desinformación, pero al fin y al cabo por allí nos enteramos más rápidamente de lo que está pasando. Lo de Odebrecht tiene una particularidad, que es un concierto para delinquir en América Latina. Antes habían procesos de corrupción en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera. Pero aquí Venezuela fue una cosa horrible. Obviamente, que era una cosa horrible. Por eso fue que pudo entrar Chávez. Entonces la particularidad de Odebrecht es que ese es el cáncer de la corrupción que cabalga por toda América Latina. Odebrecht logró colocar sus huevitos en la clase política de todos los países donde intervinieron en América Latina. Colocó sus huevos en el Perú y por eso Toledo está perseguido y preso. Por eso está preso Martínez. Ollanta Humala también. Ollanta Humala, y está preso también el de Panamá. Por eso también de alguna manera hay una conexión con Lula en Brasil. Por eso también hay un proceso de investigaciones muy serios en Argentina. Pero fíjate tú, los grandes pesos pesados de la América Latina que tuvieron que ver con esto y que tenían rango presidencial están prisioneros o están con orden de captura, salvo Colombia. En Colombia hay mucho que explicar. Mire, el presidente Duque viajó a Brasil a recibir las coimas de Odebrecht para la campaña electoral del doctor Zuluaga. Eso fue denunciado, eso se está investigando. De tal manera que no solamente
fueron coimas para Zuluaga, del Centro Democrático, sino que también fueron coimas para el doctor Santos. O sea, la campaña de Santos también fue permeada por dineros de Odebrecht, la de Uribe también, y por supuesto la de Santos, y Duque jugó un papel de mensajero, de testaferro, de visitante a la cueva de Alibaba en Brasil, a traer con un alto funcionario de Invías de la época, del Valle del Cauca además, hijo de una feminista muy destacada en el Valle del Cauca, la doctora Arizabaleta. Él está siendo investigado, lo digo porque está siendo procesado, investigado por ese tipo de cosas. De tal manera que es importante saber el contexto de lo que está ocurriendo. Este es el primer escándalo de corrupción transnacional de una empresa multinacional con toda la sociedad política de América Latina. Eso es lo novedoso, porque antes era la patrimonialización del Estado colombiano por parte de los gremios empresariales colombianos y la clase política colombiana. Odebrecht internacionalizó la corrupción, hizo un cartel internacional de América Latina y convirtió entonces su empresa Odebrecht en la transnacional de la corrupción. Sí, y hay una cosa muy importante, Héctor Alonso, que tú anotaste allí, que vale la pena recoger, es que hoy en día las comunicaciones ya no están en manos solamente de los poderosos, están en manos del pueblo, de la comunidad, y cualquier persona con cualquier formación, conocimiento de internet, de redes, monta su canal de televisión. Pero te iba a decir lo siguiente, otra característica que tiene el negocio de Odebrecht es que en los países de América Latina, donde ha habido resultados de sus investigaciones, caso Perú, por ejemplo, caso Panamá, por ejemplo, han sido la justicia la que ha resuelto de una manera muy eficaz y muy eficiente estos casos de corrupción. Pero Colombia tiene una particularidad. En Colombia quien asume la investigación, que es Néstor Humberto Martínez, es una persona que era empleado, socio y conocedor mucho antes de que fuera fiscal de estos actos de corrupción, según acabamos de ver en las declaraciones. En el año 2013 ya sabía, y sabía que había un concierto para delinquir, y él mismo lo expresa. No solamente él mismo lo expresa, sino que él se presta como abogado de Corfi Colombiana para hacer el acto jurídico para que regresen la plata de corrupción que estaba perdido. Nuevamente, participa él para arreglar un entuerto, para arreglar un enredo que él sabe que allí hay un delito y él lo arregla jurídicamente el delito. Y yo quiero citar textualmente, traje la revista Semana y luego viene y dice que no conoce absolutamente nada, pero si él participó, cuando uno participa para arreglar un entuerto, un delito, como él lo confesó, de 30.000 millones de pesos, hombre, uno es parte de ese negocio y por lo tanto mal haría ser también ahora juez. Por eso la importancia de que él se retire, se haga a un lado de esta investigación y se nombre un fiscal, no ad hoc como una persona que sea inferior en jerarquía al fiscal, porque yo no creo que uno se declare impedido y ponga al inferior jerárquico a que siga la investigación. En este pues caso sigue siendo, a la vicefiscal tendría que poner. Pues sigue siendo empleada de uno, claro. Así esté, digamos, adelantando una investigación y uno se haya declarado impedido, pues sigue siendo la empleada de uno y punto. No, se requiere un fiscal ad hoc por fuera. Pero con todos los atributos de un fiscal para todo lo que corresponda al caso Odebrecht. Y yo diría más, con un equipo técnico específico por fuera de la Fiscalía y por supuesto con participación del FBI y de el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo creo que hay que complementar esto, porque a los colombianos nos da garantía eso. Fíjate, los grandes escándalos últimamente en Colombia ha sido porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos ha dicho, mire hombre, estos son delincuentes, nos los ha capturado. Para no ir muy lejos, el flamante jefe anticorrupción que este señor Néstor Humberto Martínez nombró. Es que, ¿quién nombró a Moreno, por Dios bendito? Semejante bandido de esos hoy en los Estados Unidos, que se robó el departamento de Córdoba y que daba cátedra en las facultades de Derecho de Bogotá y andaba por todo el país pavoneándose hablando de la lucha contra la corrupción. Pues resultó
que este es el único país del mundo donde el jefe de la anticorrupción en Colombia pues termina siendo detenido por corrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez, de tal manera que son muchos los elementos, porque él dice que esto es una persecución política de la izquierda, de los partidos contra él. No, es que las evidencias de su compromiso, doctor fiscal, con la corrupción, con estos hechos de Odebrecht, y su compromiso también con haber nombrado personas sin calidades en la fiscalía que terminaron siendo destituidos y encarcelados por ser corruptos, como el caso del fiscal anticorrupción, son de su eminente responsabilidad administrativa y política. Yo leo un poquitito aquí del artículo escrito por Daniel Coronel, cuando él dice así, en esta última parte de su artículo. Él le expresa, están conversando con el doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, y él le dice, es decir, usted reconoce que cuando usted llegó a la fiscalía sabía de esas irregularidades de las que estamos hablando, en las conversaciones. Él dice, ningún delito conocía yo, replica instantáneamente el fiscal. Vuelvo y le insisto, sin embargo, continúa Coronel expresando, la segunda grabación de audio de Jorge Enrique Pizano demuestra lo contrario. Se puede oír de viva voz al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez diciendo, abro comillas, mire, todos los delitos que se han cometido, soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado por la confianza. Es decir, el abogado Néstor Humberto Martínez sabía desde el año 2013 lo que estaba pasando allí y lo conocía. Y había calificado ya esas conductas. Ya estaban calificadas las conductas. Esas conductas las había calificado como delitos. Por eso es tan importante lo que tú acabas de leer y lo que vamos a mirar en la grabación, sí, seguramente. Porque él sale públicamente a decir, hombre, es que yo no sabía que allí habían delitos, pero los confiesa. Aquí los confiesa, aquí está. Ese es el tema que no había en el siglo pasado cuando se robaron a Roberto de Mares y se robaron los petróleos en Colombia, ni el caso de la concesión Barco, claro que la concesión Barco, sí, más todos los actos de corrupción. Lo que se conocía en términos de corrupción, porque no habían, digamos, en esta época redes sociales como las hay hoy, era la famosa expresión de un expresidente colombiano, el doctor Turbay, que definió en la ética Manzanilla el tema de la siguiente manera: hay que permitir la corrupción en sus justas proporciones. Y todo el mundo, con la frase de Turbay, creó la cultura del robo en sus justas proporciones, de tal manera que todo el mundo podía robar en sus justas proporciones. Pero déjame decirte, ¿no? Déjame decirte una cosita, Héctor Alonso, pero es que ya no son en las justas proporciones. Aceptemos, por ejemplo, que había una comisión de éxito, si fuera una cosa, por decir de alguna manera, tomar unas palabras tuyas, extra programa. Pero te quiero contar, es que ya no son justas proporciones, aquí ya roban es todo, toda la plata. Y la buena noticia que hay que darle a los televidentes es que podemos denunciar esto desde abajo. Claro. Y ya no lo pueden esconder, claro, en la forma vulgar y descarada en que se reunían en los clubes, claro, a robarse y a compartirse y a robarse la tierra, porque eso es lo que los ha enriquecido. Claro, obviamente, pero entonces, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que estamos pidiendo los colombianos? Estamos pidiendo que por fin en Colombia haya una justicia eficaz frente a estos casos, porque no se puede, mire, en Colombia los que denuncian, como el caso de Jorge Enrique Pizano, terminan presos, como el doctor Andrade de la NIF, terminan presos, pero esos son chivos expiatorios. El difunto Jorge Enrique Pizano y el hoy detenido doctor Andrade son chivos expiatorios y con ellos quieren ocultar los grandes personajes que están detrás de esta trama, que son expresidentes de Colombia y los dueños del capital en cabeza del señor Sarmiento Angulo. Hay que ir, profundizar
y lograr encontrar la madeja que nos permita decir lo que estamos afirmando desde el principio de este programa, que en Colombia hay una connivencia entre gremios económicos y sociedad política para apropiarse del Estado, para patrimonializar el Estado, y que esa ha sido la cultura de Colombia, de intereses de los privados apropiándose de lo público. Sí, fundamentalmente de los recursos que pagamos nosotros y de la tierra. Claro. La gran lucha por la tierra, esa que en su momento Alfonso López Pumarejo también quiso puntualizar, que la tierra en la ley 200 del 36, la tierra para quien la trabaja. ¿Y qué hicieron los ricos cuando se dieron cuenta que ellos no iban a las tierras? Ellos decían, titúlenme, y le decían a un notario, titúlame desde aquí hasta donde no se ve el sol y donde aparece una carretera por allá. Y ellos no iban, sino que allá dejaban a unos señores que sembraran algunas cosas y les mandaban algunas, y que vivieran allí, y después ellos vendían sus cosechas. Pero cuando Alfonso López, con la ley 200 del 36, que es la única reforma, aquí no ha habido reforma agraria porque no lo permiten los terratenientes, los dueños de la tierra. Claro. Entonces vino el despojo a los campesinos, el primer desalojo de los campesinos. Claro, y hay una nueva colonización que es más infame aún, que es la colonización del narcotráfico. Tenemos 250.000 hectáreas sembradas en coca. Para que los televidentes tengan una idea, Colombia tiene 350.000 hectáreas sembradas en arroz, y en coca ya tenemos 250.000 hectáreas. Y creciendo. Y creciendo. Nosotros vamos a tener más hectáreas al cabo de 2 años sembradas en coca que en arroz. Entonces, esto lo que nos permite es que podamos denunciar y que al entrar a los hogares de cada uno de ustedes podamos decir lo que está pasando, porque es que no es lo único. Mire, Pisano se muere no porque tuviese cáncer de médula, se muere por el estrés que le genera, según las investigaciones. Pero viene su hijo que vive en Barcelona, está viviendo allá, y se envenena, y lo envenenan o se envenena con cianuro. Encuentra una botella de agua con gas saborizada, y esa botella tenía cianuro. Pero además se encuentra que la investigadora del caso, Amparo Cerón, es atropellada en Chile y quedó en coma durante un poco de tiempo. ¿Quién nos dice qué es lo que pasa en el caso particular y concreto? No, por eso te digo, hay que sacar del camino a todo el que quiera hacer claro, una investigación. Sí, mire, esa es la historia de la plutocracia mafiosa que se ha incrustado en Colombia. Es bastante grave lo que está ocurriendo, porque esto tiene unos impactos muy graves en términos de la cultura de las sociedades, en la pérdida de la capacidad de asombro. Y Colombia es un país que todos los días ha ido perdiendo la capacidad de asombro. No puede ser normal y no puede ser visto de una manera anecdótica que en Buenaventura descuarticen y piquen una persona con gritos y alaridos y lo tiren en pedacitos al mar. Eso no puede ser, digamos, una anécdota de cantina o de cuento. Eso tiene que impactar mucho en la mente y en el corazón de los seres humanos de esa crueldad. Tampoco puede ser una cosa anecdótica el hecho de contar de que había una botella de cianuro que el hijo de Pisano se tomó y murió, y que eso sea un envenenamiento allí pues fortuito. No. El país no puede seguir perdiendo su capacidad de asombro. Necesitamos reaccionar, necesitamos que la sociedad vuelva a reencontrarse con los valores de la ética, de la dignidad, si se quiere de la cristiandad o del evangelio, de lo que quieran, pero que nosotros no perdamos la capacidad de asombro. Cuando una sociedad pierde la sensibilidad, cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, como está ocurriendo en Colombia, con estos escándalos y con estos crímenes, va perdiéndose el rumbo de una sociedad y se va haciendo un Estado sin ninguna posibilidad de proyectarse o de subsistir, o lo que nosotros llamamos, nos vamos convirtiendo en un Estado fallido. Veamos un video sobre los hallazgos que el controller de la Ruta del Sol no se llevó a su tumba.
Miremos estos. El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del Poder Judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado. Quiero preguntarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. El día 25, nunca se me olvidará esa fecha por dos circunstancias. Primera era la fecha en que se me había descubierto, damos el informe del cáncer linfático que tengo actualmente, y de la noticia del procurador diciendo que yo era funcionario de Odebrecht. No soy funcionario de Odebrecht, ni he sido ni lo seré, porque una vez que salí de la empresa de acueducto, a los 6 meses, fui designado por Corfi Colombiana como controller de la Concesionaria de Ruta del Sol, SAS. Hoy en día, todos mis informes relacionados con mi trabajo, que era mi deber, están afectando a muchas personas. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. Pero a raíz de estas irregularidades, pues obvias razones, yo debía informarle a los socios minoritarios, entonces, que era Episol y Corfi Colombiana. Es así como estos informes fueron presentados al presidente de Corfi Colombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores. Empecé a observar que no me informaban la totalidad de los contratos para verificación de StarLab. Entonces lo que hice fue cruzar mis listas de lo que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería. Entonces ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales o jurídicas no habían pasado por el filtro de StarLab. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los objetos, los entregables no estaban, y así fue como se empezó a realizar la investigación de mi parte. Pues podemos determinar los contratos de papel, es decir, porque son contratos que no se ejecutaban. Yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corfi Colombiana y a Episol. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. ¿El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento? Sí, cómo no. Están los documentos que tiene la Fiscalía y actualmente todos los entes de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal. O sea, son documentos que están encima de la mesa. Bueno, esto es parte del informe que entregó, lo hemos tomado de Noticias 1, está en YouTube, cualquiera puede utilizarlo, lo hemos usado para este conversatorio y desde luego, pues, aunque está en YouTube, agradecemos a Noticias 1, a quien le estamos dando el crédito, que está colocado para que todo el mundo pueda acceder a esta información. Le hemos tomado de allí para poder hacer este conversatorio y tener las verdaderas pruebas de lo que estamos diciendo aquí. Ahora, Alonso, tú hablabas una cosa que me parece importante y la había dejado para que la miráramos aquí. Frente a esta corruptela, en otra parte el fiscal se hubiera caído ya hace rato. Yo creo que en los Estados Unidos, en un país demócrata, en un país no ocurren unas cosas así como esta.
ya rato se hubiera caído el señor fiscal general de la Nación. Aló, tenemos una llamadita. Dale, bien, Pedro. Aló. Sí, ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo sigues? bien, mejor. Estoy hoy en plena satisfacción de la recuperación. Bueno, pues nos alegra muchísimo que me bajen un poquito el audio que se llega muy fuerte acá. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Bueno, estamos con el doctor Héctor Alonso Moreno analizando la situación de lo ocurrido entre Odebrecht y Corficolombiana, sobre la razón por la cual el controller, el estrés, prácticamente no su enfermedad de cáncer lo llevó a la muerte, pero además también la muerte de su hijo, el accidente que sufrió la investigadora, la fiscal Cerón, atropellada por un carro en Chile. Estas situaciones tan irregulares de platas que se pierden de los colombianos, de coimas que se entregaron, de un fiscal que conocía desde el 2013, mucho antes de que saliera a la luz pública el caso de Odebrecht, y que luego él fue abogado del grupo Aval, o sea de Corficolombiana, para hablarlo de alguna manera, bajo el mando de José Elías Melo, que luego a este señor lo comprometen y ahora lo están investigando a él, lo que tú decías acá sobre los chivos expiatorios, y posteriormente también querían meter a este señor Jorge Enrique Pizano, también lo iban a abrir, inclusive el mismo Néstor Urbano dice en unas palabras muy groseras que vas a salir vos comprometido en esta situación, y no quiero utilizar las palabras vulgares del bajo mundo que utiliza el señor fiscal general de la Nación, porque me parece que sería un irrespeto a los televidentes. Y frente a ese hecho, ¿cuál es tu apreciación sobre lo que está pasando en este caso, que obviamente ante los ojos del mundo, como lo dice aquí el compañero Héctor Alonso, somos un país de vergüenza, para decirlo de alguna manera? Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes y un saludo muy afectuoso a Héctor Alonso Moreno, politólogo, investigador, con quien he realizado algunas investigaciones y hemos coincidido en muchos temas. A ver, este caso yo creo que tiene apenas unas aristas conocidas, pero debe haber mucho más profundidad, y es mucho, digamos, lo que falta por ahondar y la gravedad del asunto, porque es una trama de corrupción ligado a una multinacional donde la alta clase política colombiana y sobre todo un sector, al parecer, de un partido político, que en este caso sería Cambio Radical, va a salir comprometido en lo que es la especulación financiera, contratos, hechizos y movimientos de dineros de los colombianos que estaban destinados a unas autopistas 4G en la ruta del Sol. Sobre lo que usted menciona, Luis Hermes, yo quisiera destacar lo siguiente. Si en el 2015, que es la época de una de las grabaciones, el señor Néstor Humberto Martínez era un particular abogado de el grupo Aval, y en este caso de la empresa financiera, pues, que tenía el movimiento de dineros entre lo de Brecht, el grupo Aval, con los dineros del Estado, conoció las versiones de Jorge Enrique Pizano y no denunció. Bueno, él se ampara con la disculpa de que los particulares no tienen la obligación de denunciar, y aceptémosle esa parte en el año 2015, aunque eso es inexcusable, porque de todas maneras los particulares sí deben de poner en conocimiento de las autoridades, y más cuando se trata de delitos de esta naturaleza. Pero bueno, de todas maneras no estaba obligado
pero cuando luego es superministro e interviene en el COMPES, que va a fortalecer esas vías 4G y ese tramo de las carreteras, ya allí debió de haber comunicado algo, pero no lo hizo. Luego llega a Fiscal General de la Nación, y aquí sí es inexcusable, que si habiendo conocido lo que le planteó el señor Pisano, que era su amigo, y fuera su amigo era el auditor, digamos el interventor o el controlador, el controller de esas inversiones, él como fiscal sí debió haber iniciado de oficio la investigación, pero lo que hizo fue todo lo contrario, sacarle el cuerpo a Jorge Enrique Robledo, eludir todo lo que tenía que ver con Odebrecht, excusarse por el lado de Navelena, y lo peor, que algún periodista lo dijo, un investigador, hace 2 días, creo que el mismo doctor Robledo, ¿por qué no llamó ya como fiscal al menos a Pisano para que fuera testigo o para que informara lo que en el 2015 le había dicho, vinculándolo como informante, como testigo, no para abrirle un proceso y para llevarlo a la destrucción física y al estrés que usted menciona? Es decir, por todo lado el señor lo que hizo fue tapar esta corrupción que venía él conociendo desde el 2015. Por lo tanto, estamos ante un Mefistófeles, o sea, estamos ante un fiscal con características de perversidad y de premeditación y de connivencia con los sectores que han venido saqueando al Estado, que conlleva un peligro para todo el que tenga que ver con algo con la Fiscalía, porque el señor es de una conducta aviesa, o sea, totalmente torcida, retorcida. Sí, yo creo que Héctor Alonso te va a contestar aquí, va a hablar sobre el tema. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Alberto, a quien le expreso obviamente mi saludo, en el sentido de que debe hacerse a un lado el fiscal. El fiscal es una persona que le ha mentido no solamente al país, sino también a su propia entidad que él regenta, que es la propia Fiscalía. Él tenía conocimiento y lo que él no podía excusarse es que también las investigaciones se pueden iniciar de oficio, y él de oficio perfectamente había podido iniciar este proceso de investigación. De tal manera que es urgente que el fiscal haga a un lado sus intereses, se retire de este proceso y lo que decíamos ahora, se nombre no un subalterno del fiscal, sino que un fiscal ad hoc con competencias y con incluso colaboración científica e investigativa del Departamento de Justicia y del FBI de los Estados Unidos. Es necesario que esta investigación, que tiene un carácter de delitos transnacionales, porque también son delitos que tienen que ver con el tema de lavado de activos en los Estados Unidos, sea una investigación supremamente técnica con personas de confiabilidad, como ha sido hasta ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y yo agrego un poquito allí, Alberto, a lo que está diciendo aquí el compañero Alonso. El CERLAF se llama eso, que es la oficina que se encarga pues de que cuando una empresa cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene que tener una transparencia diamantina, por decirlo de alguna manera, frente a las realizaciones de todo su tipo de contratos que se están realizando, porque la bolsa es muy delicada, es muy celosa por lo que se mueve en ella, por los intereses que hay allí, y en consecuencia aquí tiene que estar un fiscal, no un fiscal ad hoc, sino una fiscalía específica para que pueda investigar todo lo concerniente a Odebrecht, no solamente este caso, sino todo lo concerniente, que tenga un cuerpo técnico que sea capaz de investigar libremente y que apoye lo mismo que está diciendo Alonso, que sea capaz de tener el apoyo del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica, para que los colombianos quedemos tranquilos sobre la probidad de lo que de ello resulte, y si de esto tiene que desprenderse
que tienen que rodar cabezas. Lo ideal en este país es que le demuestren al pueblo colombiano de que ciertamente estamos los colombianos con una seguridad de que quienes nos representan lo hacen muy bien, porque si la sal se corrompe, ¿cuál es la carne que nos vamos a comer? Pero yo le diría a Alberto, para que complemente el análisis, Alberto, que nosotros, digamos, colombianos, estamos interesados no solamente en conocer el tema de las empresas de fachada de Odebrecht, el tema obviamente de las cotizaciones ficticias, de lo que usted llama esos contratos torcidos, sino que también estamos muy interesados en saber la trama que hay entre este nivel de corrupción y la estructura política del país presidencial, cómo los gobiernos y los regímenes presidenciales en los últimos 12 años han recibido producto de esta corrupción los dineros para apalancar sus campañas políticas. Y obviamente que nos quede muy claro también a los colombianos cuál es el papel que jugó el presidente Duque en el famoso viaje a Brasil a reunirse con Odebrecht, a recibir los auxilios de Odebrecht para la campaña de Zuluaga en 2014. En el 2014. Bueno, Luis Hermes y Héctor Alonso, yo considero que con todo este cuadro que ustedes han descrito, este panorama tan, digamos, tenebroso, lo que queda claro es que la Fiscalía debe ser reformada de fondo, es decir, no depender de la Presidencia de la República en la conformación de la terna y de una sola Corte, que es la Corte Suprema de Justicia, para escogerlo, porque recordemos que este fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le hizo la campaña a la Corte, fue nada menos que Leonidas Bustos, el jefe del cartel de La Toga, que fue el que colocó a Gustavo Moreno de fiscal anticorrupción. Esa era la cuota en la fiscalía que se estrenó con Néstor Humberto, la cuota de Bustos, por fuera de todas las conexiones que tenían para congelar ellos, por su lado, sus negocios, congelar las investigaciones a los senadores de la parapolítica, y Néstor Humberto ir adelante cubriéndole todo al grupo financiero del que él ha sido su servidor, y al político que aspiraba a la presidencia, que tenía la financiación por el lado de Odebrecht, que es lo que se va a descubrir con todo lo que se vaya ahora a destapar. Y como usted lo dice, doctor Moreno, pues queda el régimen presidencial colombiano también cuestionado frente a lo que es el manejo del Ejecutivo respecto a las relaciones con el Congreso y con la rama judicial, porque sigue siendo subyugado. Y cómo torpedearon la reforma del equilibrio de poderes del 2014 en cuanto al Tribunal de Aforados, que iba a reemplazar a la Comisión de Acusaciones, precisamente para que no le pase nada a un personaje como este, que sigue quedando en manos de una comisión inservible, incapaz de investigar, y que es la tapadera de los altos jerarcas del Estado, que tienen no solamente un fuero, sino que tienen allí es un sello de inmunidad, y por lo tanto la justicia no avanza. Y en general la justicia, la corrupción de la justicia, el desplome de la justicia y la indefensión de los colombianos ante la ausencia de justicia. Muy bien, Alberto, vamos a suspender porque se nos terminó el tiempo, pero pienso que ya ahora que ya te mejores y contando con el apoyo de Héctor Alonso, debemos hacer un segundo programa, porque hay que hacer un análisis más a fondo sobre esto. Héctor Alonso, muchas gracias, Alberto, y que siga mejorando. Bueno, hasta luego, un saludo a todos los televidentes. Alonso, quedan 10 segundos. Sí, no, la película continúa. ¿Se retira o no el fiscal? ¿Se nombra un fiscal a dedo como un subalterno del fiscal, o se va el país por el camino de tener una fiscalía autónoma, paralela si se quiere, con cooperación internacional, con un equipo técnico independiente que llegue al fondo de esta trama de Odebrecht y nos entregue al país resultados eficientes en términos de las empresas que participaron, de los corruptos que se beneficiaron y las campañas electorales que se financiaron con estos dineros?
Hemos llegado al final de este programa, no sin antes agradecerle al doctor Héctor Alonce la compañía que nos hace en este programa. El hombre que sabía demasiado y había que silenciarlo para que esta corruptela siga su curso. Señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde se encuentran nuestros hijos, se está perdiendo esta sociedad. A esta hora, en este momento, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, sabe dónde encuentra su hijo o su hija, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.